cuando la cultura cambia, y ha cambiado profunda, universal y rápidamente en estos últimos años, según nos decía el Concilio Vaticano II, es necesario proponer a los fieles y también a los no creyentes una síntesis completa, orgánica de la fe, y eso es un catecismo, es un compendio de la doctrina católica, y se ha pensado necesario para este tiempo, puesto que ante la novedad de los problemas, ante la unidad de la cultura mundial, ante las urgencias para las grandes cuestiones de tener luces suficientes, ante todo esto la Iglesia ha pensado desde los obispos, no solamente desde el Santo Padre, que era necesario hacer este catecismo. Después de 400 años, la única obra que se puede comparar con el catecismo de la Iglesia Católica es el catecismo del Concilio de Trento. Y después de 400 años se vuelve a proponer para toda la Iglesia esta síntesis elaborada con un esfuerzo enorme de parte de toda la Iglesia, bajo la mirada, con la presencia muy cercana del Santo Padre, pero con una colaboración de realmente toda la Iglesia. Por eso tenemos que decir, aún por esta razón, que es una expresión de la fe de la Iglesia. Alguien, un profesor de teología, decía que es una verdadera síntesis de la sabiduría de la Iglesia, una sabiduría madurada con el Evangelio en la mano y en el corazón, con la vida de los santos a lo largo de 2000 años, porque no resume simplemente 400 años de meditación y de vida del Evangelio, sino que quiere resumir toda la vida de la Iglesia, toda la sabiduría que en la vida de la Iglesia se ha ido profundizando, y así ahora nosotros tenemos este instrumento maravilloso para todo el pueblo, porque el destinatario inmediato son los obispos, pero también se tenía conciencia de que era una obra que podía tener en sus manos un fiel que quisiera profundizar la palabra de Dios. Se ha elegido el orden del Concilio de Trento, del Catecismo de Trento, porque se vio muy importante poner en primer lugar la palabra de Dios, la revelación acogida por la fe, que propone entonces en esa historia de la salvación todo aquello que Dios hizo y dijo, y que la Iglesia fue recibiendo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento la Iglesia, y así tener lo que sería una síntesis doctrinal que se expresa estupendamente en el credo. La segunda parte es, habiendo creído, nosotros recibimos la gracia que Dios nos anuncia, nos quiere dar. Por eso la segunda parte es toda la liturgia, la acogida de la gracia y la devolución de nuestro amor en la liturgia, en el culto. Y la parte más importante, evidente, es la parte sacramental. Entonces la segunda parte obliga a hacerse cargo de que Dios no solamente nos anuncia, sino que nos da el amor que nos ha anunciado, la vida que nos quiere regalar. La tercera parte se refiere a la vida moral, o sea, la vida en Cristo. El centro de la revelación es Jesucristo, es Cristo fundamentalmente quien se nos entrega por su Espíritu en los sacramentos, es Cristo al que tenemos que imitar en nuestra conducta. Toda la tercera parte entonces es lo que corresponde a la doctrina moral, a los mandamientos.
Y no se nos enseña los mandamientos, sino después de habérsenos enseñado la revelación, el plan de Dios, y habérsenos dicho que recibimos gracias para vivir según esa revelación y por lo tanto cumplir los mandamientos. Los mandamientos se nos enseñan después de habérsenos dicho cuál es nuestra fe y habérsenos dicho que tenemos fuerzas para vivirla. Recién entonces se nos dice, estos son los mandamientos, que se resumen en el mandamiento del amor, imitando a Jesucristo. Y siempre entonces aparece el misterio de Jesucristo, procedente del Padre, por Jesucristo, en el Espíritu, se nos incorpora a nosotros en este movimiento del designio de Dios, de la economía trinitaria. Es precioso todo eso y por eso se culmina en la oración, que es el momento en que al Padre que nos llama, nosotros en Jesucristo y con el Espíritu, movidos como hijos, le decimos Padre nuestro. Y en el Padre nuestro queremos expresar toda otra oración, porque la oración es en definitiva el diálogo del Hijo con su Padre, que puede hablar ahora con su Padre porque está movido por el Espíritu de Jesucristo y está incorporado al misterio mismo de Jesucristo. Eso es muy hermoso como propone el Catecismo la definición de oración que da Santa Teresa. La oración es tratar con frecuencia con aquel que nos ama. Entonces la oración verdaderamente nos lleva a vivir la médula del cristianismo, porque es vivir escondidos en Cristo, llevados por su Espíritu, hablando con frecuencia con aquel que nos ha amado primero, que es nuestro Padre. Lo que quiere hacer el catecismo es proponer la realidad que descubrimos por la palabra de Dios. El hombre es un misterio que solo se descubre porque Dios nos dice lo que somos. Solo Dios, a mí me parece que esta expresión vale, puesto que el hombre supera al hombre, solo Dios puede hablar bien del hombre. Y en ese sentido, nosotros en el catecismo encontramos no solamente una teología, no solamente una economía, que es Dios obrando en su creación, sino que encontramos también una formidable antropología. Una antropología que debiera ganar el corazón de todos los hombres porque es una revelación de lo que cada uno de los hombres es, ¿no? Imagen y semejanza de Dios, herido por el pecado, salvado por Jesucristo y llamado al amor en cada opción. Eso es formidable, llamado al amor más alto, al amor de Dios y de todos, en cada una de las opciones que nosotros hacemos cuando actuamos coherentemente, sin quebraduras, porque todo lo hacemos para gloria de Dios y salvación de los hombres, decimos muy sencillamente, pero eso es formidable, es creer en la grandeza del hombre, creer que el hombre, imagen y semejanza de Dios, es capaz siempre de estar tocando el misterio de Dios, tocando el misterio del hombre y de la universalidad, porque quiere actuar siempre con un amor que no tenga límites, quiere actuar siempre para bien de todos.